La Edad Moderna. Se conoce como Edad Moderna al periodo histórico que sucede a la Edad Media y que, según algunos historiadores, tiene su inicio en el año 1453 tras la caída de Constantinopla en manos de los turcos, o bien en el año 1492 con el descubrimiento de América. Por lo que respecta a la fecha del fin de este periodo, se considera que es 1789, en el año que se produjo el estallido de la Revolución Francesa. La Edad Moderna se caracteriza por ser un periodo de grandes cambios en el terreno político, social, científico, literario y artístico. Con respecto al pensamiento humano y la filosofía, la Edad Moderna se caracteriza por un regreso al humanismo, un pensamiento racionalista que ya se había dado con los griegos, donde el hombre se convierte en el centro de todas las cosas, exaltando por lo tanto el concepto de individualismo. El hombre y la naturaleza, por lo tanto, fueron los objetivos centrales en la Edad Moderna en los estudios literarios y científicos. A su vez, vemos que predomina el concepto antropocéntrico de la vida, donde el hombre, a diferencia de la Edad Media, que veía la vida como un tránsito con destino a la gloria eterna, ubicado en el cielo, ahora el hombre, sin dejar a un lado la religión, mira más por la felicidad terrenal para vivir plenamente. Algunas de las características más importantes que destacan en la Edad Moderna son las siguientes. En el entorno político se da un auge de las monarquías autoritarias y absolutistas. A diferencia del absolutismo medieval, que se basaba en concentrar todos los poderes de la figura del rey, encargado de gobernar la nación, en la Edad Moderna el poder residió en la nobleza. En esta época tiene lugar el surgimiento de los estados nacionales, es decir, todas aquellas entidades colectivas que poseían un idioma, tradiciones, costumbres similares y que vivían en un determinado territorio y que ahora creaban una unidad nacional, dando lugar a la creación de estados como Francia, Holanda, Inglaterra y Portugal. También fue la era de los descubrimientos, que permitieron conocer una mayor parte de la superficie de la Tierra. Entre los grandes descubrimientos destaca el de América por Cristóbal Colón en 1492 y el de los países asiáticos de la India, Japón y China, bordeando la costa africana por Fernando Magallanes en 1521. A raíz de los grandes descubrimientos se empezaron a establecer las colonias por parte de las naciones europeas en estos territorios asiáticos y americanos. En el campo social también se experimentaron una serie de transformaciones a través del desarrollo del comercio, muy vinculado con los descubrimientos de América y Asia. Se trataba de un comercio colonial en el que América exportaba tomates, maíz, patatas, plata, oro, azúcar y café. Y de Asia generalmente se exportaban productos de lujo como la seda y las especias. Con todo esto, podríamos decir que ya no se trataba de una economía basada en la ganadería y agricultura como en los siglos medievales. También hay un aumento de la esclavitud. Cada vez fue mayor la explotación de esclavos, sobre todo procedentes de África, dando lugar a una gran despoblación para crear nuevas ciudades de raza negra en América. Estos eran los encargados de llevar a cabo las labores más duras como
en la siembra de cultivos, las construcciones de obras y la minería. A su vez aumenta la población, sobre todo de las clases medias, como la burguesía, formada generalmente por banqueros, comerciantes y notarios. Esto nos deja ver que empieza a establecerse un sistema precapitalista, ya que tras la explotación y creación de colonias se empezó a acumular grandes capitales, siendo este una herramienta de producción. En el ámbito religioso, los cambios intelectuales hicieron que se dieran movimientos reformistas dentro de la Iglesia, y que es lo que conocemos como la Reforma Protestante y la Contrarreforma. Ambas provocaron enfrentamientos religiosos que dominaron Europa durante varios años, rompiéndose la unidad cristiana, y este conflicto consistió entre la rivalidad de católicos y los protestantes. Surgieron dos iglesias que derivaron de la iglesia cristiana. En el campo de la cultura se puede hacer mención a tres periodos. El Renacimiento. Se trata del movimiento cultural que le da la vuelta a la cultura clásica de Grecia y Roma, siendo Leonardo da Vinci y Miguel Ángel los máximos exponentes. Se trata del movimiento cultural y artístico que surgió en Italia entre los siglos XIV y XVI y toma su nombre del afán por recuperar la grandeza cultural del pasado grecorromano, tiempo en que la península italiana era el centro del poder imperial. Florencia, Roma, Venecia, Génova, Nápoles y Milán fueron los escenarios cruciales para este desarrollo. Sin embargo, también se extendió en toda Europa, especialmente en los países como Alemania, Países Bajos, Inglaterra, Francia, España y Portugal. El Renacimiento se caracteriza por el antropocentrismo, en el que el ser humano es visto como el centro del universo. El Renacimiento creó el ideal del hombre múltiple que debía conocer sobre todas las materias, y estaban convencidos de que todo puede ser explicado a través de la razón y la ciencia. También el Renacimiento favorece la idea de la autoconcepción, autovaloración, autocalificación y autodistinción del hombre. El Barroco, que se da en pleno siglo XVII. Al igual que el Renacimiento, se trata de un movimiento cultural y artístico que se caracterizó en la arquitectura y escultura, sobre todo por mostrar un mayor dinamismo y movimiento en las obras, así como en la ornamentación muy recargada. Aquí podemos ver que el cuerpo humano ya no se mantiene estático, sino que simula el movimiento. La Ilustración. Se trata de un movimiento político, científico y cultural dado en el siglo XVIII y también es conocido como el siglo de las luces, que venía a manifestar la libertad de las personas a través del uso de la razón y el conocimiento científico. Este tuvo mayor esplendor en países como Inglaterra y Francia. En cuanto al terreno científico, tenemos que hubieron grandes avances técnicos que permitieron explorar y conquistar las tierras más lejanas, como por ejemplo las cartas náuticas que favorecieron el tema de la navegación. Otros inventos fueron los que se perfeccionaron en esta época, como el de la brújula, pólvora, imprenta y el papel. Recordemos que estos ya existían y solo se perfeccionaron. También hubo avances en la medicina con el hallazgo de la circulación de la sangre por el científico Miguel Servet. El astrónomo polaco Nicolás Copérnico también dio a conocer su teoría heliocéntrica, en la cual se decía que el Sol
era el centro del universo.